Muy buenas tardes. Les saluda el profesor de química, José Manuel Churata Chávez. Hoy nos toca desarrollar la semana número 10. Ya, semana número 10. El tema, cinética química y equilibrio químico. Ya, es el tema a desarrollar en la semana número 10. ¿Qué estudia la cinética química? ¿Qué estudia la cinética química? Es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. La cinética química estudia los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas, la velocidad de las reacciones químicas y los factores que afectan la velocidad de las reacciones. Entonces tenemos acá que la cinética química estudia, uno, los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas. Dos, la velocidad de las reacciones químicas. Y tres, los factores que afectan la velocidad de las reacciones químicas. Teorías que explican la velocidad de reacción. Para que una reacción química se genere, las moléculas tienen que cumplir estas dos teorías, ¿no? Dice teoría de colisiones y la teoría del complejo activado. Según la teoría de colisiones, deben hacer contacto, es decir, deben colisionar, acercarse con una orientación apropiada. Orientación adecuada, acá estamos, tiene una orientación adecuada, y se forma el producto. Esto se llama choque efectivo. Orientación inadecuada. Chocan y rebotan, no pasa nada. Choque no efectivo. Entonces ahí tenemos los llamados choques efectivos, que forman producto, y los choques no efectivos, que no van a formar producto. Teoría del complejo activado. Adquirir cierta energía mínima llamada energía de activación, EA. Entonces acá tenemos los reactivos. Que van a formar el complejo activado, ¿no? Los reactivos que forman el complejo, y luego esto va a formar aquí el producto. Aquí tenemos el producto. El producto. Entonces, según la teoría del complejo activado, las partículas, las moléculas deben chocar, deben colisionar, van a formar una estructura intermedia llamada complejo activado, cuyo tiempo de vida es muy corto, y luego se forma el producto. Se está formando el producto. En este caso, las moléculas de agua. Perfil de una reacción. Acá podemos observar que tenemos la energía del reactivo, ¿no? Acá tenemos a los reactivos que tienen una energía de los reactivos. Y tenemos acá el complejo activado, ¿no? Un estado de transición, ¿no? Acá en este punto tenemos al complejo activado. Y ahí tenemos la energía del complejo activado. Ahora, la energía EA se llama energía de activación. Esta energía de activación se calcula restando la energía del complejo activado menos la energía del reactante. Si nosotros restamos la energía del complejo activado menos la energía del reactante, esa resta me da la energía de activación. Por acá tenemos también una energía, acá tenemos al producto y al reactante. Entonces el producto tiene una energía. Esto de acá, ¿no? Entre la energía del producto y la energía del reactante, esta es una variación de energía, delta de E.
Delta D se calcula como la energía del producto menos la energía del reactante. Y esa variación de energía también es la variación de entalpía de la reacción. Entonces, la variación de entalpía de la reacción, en este caso, va a ser menor que cero, o sea, tiene un valor negativo. Y si es menor que cero, o sea, tiene un valor negativo, significa que esta reacción, esta gráfica, le pertenece a una reacción exotérmica. Y acá está, pues, ¿no? Reacción exotérmica. ¿Cómo yo supe que la reacción es exotérmica? Porque la variación de entalpía para esta reacción química es menor que cero. Al ser menor que cero, la reacción se considera exotérmica. Acá tenemos otro gráfico, y en este gráfico se puede ver a los reactivos que tienen su energía, ¿no? La energía del reactivo, que llega hasta este punto más alto, que va a ser el complejo activado. Complejo activado. Listo. Entonces tenemos acá que la energía de activación, EA, se calcula como la energía del complejo activado menos la energía del reactante. Entonces, esa resta, ¿no?, de la energía del complejo activado menos la energía del reactante sería, pues, la energía de activación, EA, ¿no? Acá tenemos la formación del producto. Esto de acá es el producto, que también tiene un valor energético. Los reactantes tienen un valor energético. Y acá tenemos la variación de energía. Esta variación de energía se calcula restando la energía del producto menos la energía del reactante. Listo. Entonces tenemos ahí que este valor va a ser mayor que cero. Entonces la variación de entalpía de reacción es mayor que cero. ¿Qué significa eso? Que la reacción es endotérmica. Entonces, ¿cuándo la reacción es endotérmica? Cuando esta variación de entalpía, delta de H, es mayor que cero. Cuando es positivo, pues, ¿no? Entonces, cuando el delta de H es positivo, diremos que la reacción es endotérmica. Seguimos. Velocidad de reacción. La velocidad de reacción estudia o mide el cambio de la concentración de los reactantes a productos de una reacción química con respecto al tiempo. Entonces tenemos acá la velocidad de la reacción, es la concentración de C en el tiempo 2 menos concentración de C en el tiempo 1 sobre el tiempo 2 menos el tiempo 1. Y eso sería igual a variación de la concentración de C sobre variación del tiempo. Así podemos calcular la velocidad de la reacción. ¿Ya? Entonces, la velocidad de la reacción aquí va a ser igual a la concentración en el tiempo 2 menos la concentración en el tiempo 1 sobre tiempo 2 menos tiempo 1. Y eso es igual a variación de la concentración sobre variación del tiempo. Y en este otro caso, si el dato es de A, o sea, de un reactante, vemos acá que se coloca el signo negativo. Entonces, la velocidad a qué va a ser igual. Entonces, en este caso, la velocidad va a ser igual a la concentración de A en el tiempo 2, tiempo final, menos la concentración de A en el tiempo inicial.
Bueno, y ahí tendríamos la velocidad, cómo se puede calcular la velocidad de una reacción. En este ejemplo hemos tomado de referencia C y hemos tomado de referencia A. Pero también podríamos calcular la velocidad de A con respecto a su coeficiente. O sea que yo podría decir que la velocidad de A va a ser proporcional a su coeficiente estequiométrico, como la velocidad de B va a ser proporcional a su coeficiente estequiométrico, como la velocidad de C va a ser proporcional a su coeficiente estequiométrico, y como la velocidad de D es proporcional a su coeficiente estequiométrico. Entonces ahí tenemos A, B, C y D, pues, ¿no? La velocidad de A proporcional a su coeficiente, velocidad de B proporcional a su coeficiente, como la velocidad de C va a ser proporcional a su coeficiente, como la velocidad de D es proporcional a su coeficiente estequiométrico. Seguimos. En esta gráfica de acá podemos observar cómo la concentración de los reactantes está disminuyendo. Podemos observar acá que la concentración del reactante disminuye conforme avanza el tiempo. Mientras que la concentración del producto está aumentando. Ahí está. Entonces, en una reacción química, la concentración de reactantes disminuye, mientras que la concentración del producto va a estar aumentando. Factores que afectan la velocidad de una reacción química. El estado físico de los reactantes. Entonces, tenemos el estado físico. El reactante puede ser un gas, un líquido o un sólido. Entonces, en un gas, la velocidad va a ser mayor que en un líquido, ¿no? Entonces, acá podríamos decir que la velocidad en el estado gaseoso va a ser mayor que en el estado líquido. Facilidad para entrar en contacto. Mientras más pequeña la partícula, mayor la superficie de contacto. Entonces diremos acá que para este sólido va a haber una velocidad 1. Mientras que para este sistema que ha disminuido su tamaño de partícula, va a tener una velocidad 2. Entonces la velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1. Entonces, cuando se corta, se fragmenta, se muele, se pulveriza el reactante, entonces va a tener mayor superficie de contacto. Y al tener mayor superficie de contacto, la velocidad va a estar aumentando. Concentración de reactantes. Diremos que la concentración del reactante versus la velocidad de la reacción tiene una relación directa. A mayor concentración de reactante, mayor velocidad. A menor concentración de reactante, menor velocidad. Una relación directamente proporcional. Entonces, cuando la concentración de reactante aumenta, la velocidad aumenta. Cuando la concentración de reactante disminuye, la velocidad disminuye. Relación directamente proporcional. La temperatura. La temperatura también afecta a la velocidad. La temperatura y la velocidad de la reacción química. A mayor temperatura, mayor velocidad. Y a menor temperatura, menor velocidad. Entonces acá podemos observar que hay una relación directa entre la temperatura y la velocidad de la reacción.
directamente proporcional. Pues si la temperatura aumenta, la velocidad de la reacción química también aumenta. Si la temperatura disminuye, la velocidad de la reacción también disminuye. Tipo de relación directamente proporcional. Acá tenemos una gráfica usando los catalizadores. ¿Cómo sería con el caso de un catalizador? Si usamos un catalizador, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la gráfica? Observemos. Podemos ver acá que los reactantes A y B, esos los reactantes, tienen una energía. Energía del reactante. En el punto más alto tenemos al complejo activado. Y tenemos aquí una energía, la energía del complejo activado. Entonces, tenemos aquí la llamada energía de activación, que vendría a ser todo esto, ¿no? Desde la zona de los reactantes, ¿no? Que es este punto de acá, hasta la zona del complejo activado. Entonces, todo eso representa la energía de activación. Entonces, nosotros diremos, esta es una reacción química sin catalizador. O sea, esta reacción, como lo dice acá, es sin catalizador. O sea, esta gráfica es sin catalizador. Pero, ¿qué pasaría si yo a esta reacción química le agrego catalizador? Al agregar el catalizador, la gráfica cambia. Y esta de acá sería una gráfica con catalizador. ¿Qué ha sucedido? Que ahora tiene esta energía de activación, EA, que es más chiquitita. Si nosotros lo comparamos con esta otra energía de activación, vamos a darnos cuenta que es pequeña. Es pequeña. Entonces podríamos decir entonces que la energía de activación EA, comparado con la energía de activación EA', EA es más grande y EA' es más chiquita. Entonces, ¿qué ha hecho el catalizador? El catalizador lo que ha hecho es disminuir la energía de activación. Y al disminuir la energía de activación, ha hecho que la velocidad de la reacción química sea más rápida. ¿Ah? Eso es lo que está haciendo. Entonces nos damos cuenta que la energía de activación y la velocidad de la reacción están relacionadas. A mayor energía de activación, menor velocidad. Y a menor energía de activación, mayor velocidad. Relación inversamente proporcional. Entonces, si la energía de activación aumenta, la velocidad disminuye. Pero si la energía de activación disminuye, entonces la velocidad de la reacción química aumenta. Entonces, ¿qué ha hecho el catalizador? El catalizador lo que ha hecho es disminuir la energía de activación. Ya esto es lo que hace un catalizador. Disminuye la energía de activación. Como consecuencia, la velocidad de la reacción química aumenta. ¿Ya? Entonces, a menor energía de activación, mayor velocidad de reacción. ¿Listo? Seguimos. Mecanismo de reacción. En el mecanismo de reacción, dice acá, es una etapa o conjunto de etapas en la que transcurre una reacción. Las reacciones que ocurren en una etapa son denominadas sencillas y las que ocurren en dos o más se denominan complejas. Tenemos aquí una reacción sencilla que ocurre en una sola etapa. Tenemos el hidróxido de sodio más el bromuro de hidrógeno.
se forma el bromuro de sodio más agua. Entonces, esta es una reacción sencilla. ¿Por qué? Porque está ocurriendo en una sola etapa, ¿no? Una sola etapa. Entonces, esto de acá representa una etapa. ¿Ya? Una etapa. En cambio, cuando hablamos de una reacción compleja, esta ocurre en dos o más etapas. Por ejemplo, para la reacción monóxido, bueno, óxido de dinitrógeno, formando dioxígeno más dinitrógeno, o mejor dicho, oxígeno diatómico y nitrógeno diatómico. Esta es una reacción de descomposición. Entonces, en esta reacción de descomposición, tenemos un mecanismo. ¿Y qué nos dice el mecanismo? Que hay una etapa 1 que se llama etapa lenta, donde el óxido de dinitrógeno se descompone formando oxígeno atómico más nitrógeno molecular. En una etapa 2, una etapa rápida, este óxido de dinitrógeno reacciona con el oxígeno para formar oxígeno molecular más nitrógeno molecular. Y a esa etapa se llama la etapa 2. Si nosotros sumamos las etapas, nos vamos a dar cuenta de que este oxígeno atómico, con este oxígeno atómico se va a cancelar. Ya no aparece en la reacción global. Acá tenemos un óxido de dinitrógeno y un óxido de nitrógeno. 1 más 1 serían 2. Y acá tenemos 2 veces el óxido de nitrógeno. Oxígeno molecular, ahí está el oxígeno molecular. Nitrógeno más nitrógeno, acá hay un nitrógeno. Y acá hay un nitrógeno. 1 más 1 me da 2. 2 nitrógenos. Ya está. Y a esa suma de las etapas se le llama la reacción global. Ahora, vemos que el oxígeno atómico, ¿no?, se ha cancelado, no está. Esa es la sustancia intermediaria, sustancia intermedia o intermediaria. En este caso sería el oxígeno atómico gas. Entonces, el oxígeno atómico gas es la especie intermedia o sustancia intermedia. Seguimos. Reacción compleja y un catalizador. Entonces acá tenemos una reacción compleja que ocurre en dos etapas. La etapa 1 es la etapa lenta y la etapa 2 es la etapa rápida. ¿Qué se hace cuando uno tiene dos etapas? Hay que sumar las etapas. Pero al sumar las etapas te vas a dar cuenta de que este compuesto se cancela con este compuesto porque son iguales. Ahora, el peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno sería 2 veces el peróxido de hidrógeno. Bromuro sería bromuro. Agua más agua sería 2 moléculas de agua. Entonces acá sería agua más agua, 2 moléculas de agua. Tenemos el bromuro, ahí está el bromuro, y tenemos el oxígeno, ahí está el oxígeno. ¿Ya? Pero debemos adicionalmente que este bromuro aparece tanto en el reactante como en el producto. Entonces diremos que este bromuro es el catalizador. Ahí está, el bromuro representa al catalizador. Entonces la sustancia intermedia o sustancia intermediaria o especie intermediaria es este compuesto, bromo, oxígeno con carga -1. Y el catalizador que yo he agregado para acelerar este proceso, para darle velocidad, fue el bromuro.
Bueno, esa sería la interpretación para este mecanismo, ¿no? Entonces, en una reacción compleja que se ha agregado un catalizador, el catalizador, ¿no? Aparece como un reactante, y luego, al sumar las etapas, vemos que está en los reactantes y va a estar en el producto, ¿no? En este caso, el catalizador se ha regenerado. Seguimos. Ley de velocidad de una reacción. Entonces, esto va a depender si la reacción es sencilla o la reacción es compleja. Si la reacción es sencilla, tenemos A más B me da C más D. Entonces, la ley de velocidad sería velocidad de reacción va a ser igual a la constante K, la constante cinética, por la concentración de A a la alfa, por la concentración de B a la beta. En este caso, alfa va a ser igual a A y beta va a ser igual a B. Porque vamos a decir, para una reacción sencilla, los exponentes como alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos. Entonces, este coeficiente que es A sería el exponente de A. Y este coeficiente que es B sería el exponente de B. Ahora, esta constante K, ¿cómo se le va a llamar? A esta constante K se le llama constante cinética o constante de velocidad. ¿Ya? Esa va a ser la letra K. Entonces, la constante K es la constante cinética o constante de velocidad. Tenemos aquí que K tiene unidades de molaridad 1 menos la sumatoria de alfa más beta por segundo a la menos 1, donde alfa y beta vienen a ser los órdenes parciales de la reacción. Y la sumatoria de alfa más beta me da el orden total de la reacción. Ya va a ser el orden total. Dice acá, en una reacción sencilla, alfa y beta coinciden con los coeficientes estequiométricos de los reactantes. Si no coincide, se trata de una reacción compleja. Y así determino la ley de velocidad de una reacción compleja. Acá tenemos un ejemplo para el caso de una reacción compleja. En una reacción compleja tenemos un mecanismo de dos o más etapas. Tenemos aquí la etapa 1 que es lenta y la etapa 2 que es rápida. Yo sumo las etapas y me doy cuenta que el oxígeno atómico se está cancelando. Entonces ella es la especie intermediaria. El óxido de nitrógeno y óxido de nitrógeno sería dos veces el óxido de nitrógeno. El oxígeno molecular, nitrógeno más nitrógeno serían dos nitrógenos. A esto de acá se le llama la reacción global. ¿Ya? Esa sería la reacción global. Entonces, la ley de velocidad para esta reacción compleja, ¿cómo lo determino? Como me dicen que esta etapa es la etapa lenta, uso esta etapa lenta. ¿Ya? La etapa lenta lo voy a usar para determinar la ley de velocidad. Basado en la etapa 1, yo podría decir que acá hay una constante K, que sería esto de acá, por la concentración del óxido de nitrógeno elevado al exponente 1. ¿Por qué? Porque acá el coeficiente es 1. Entonces acá le pongo el exponente 1. Y esa sería su ley de velocidad. Si yo tengo etapas y en las etapas me mencionan quién es la etapa lenta, entonces con esa etapa lenta puedo determinar la ley de velocidad de la reacción compleja.
Seguimos. La ley de velocidad y el orden de la reacción. Reacción de primer orden. La velocidad de la reacción es proporcional a la concentración de uno de los reactivos. Tenemos aquí la ley de velocidad. La velocidad de la reacción va a ser igual a una constante K por la concentración de A. ¿Ya? Entonces esto sería de primer orden. ¿Por qué? Porque acá el exponente vale 1. Entonces al ser 1, esto es de primer orden. ¿Qué se cumple acá? No se va a cumplir que el logaritmo neperiano de la concentración A, esta debe ser la final, debe ser igual a menos K por T más logaritmo neperiano de la concentración A, y esta es la inicial. Entonces con esto yo puedo construir esta gráfica. Donde podemos observar que acá está el logaritmo neperiano de la concentración, ¿no? Ahora, el corchete A significa concentración final. Corchete A y una bolita significa concentración inicial. Y T es el tiempo de la reacción. ¿Muy bien? Entonces ahí tenemos nuestra gráfica, pues, ¿no? Nuestra gráfica. Ahora, puedo determinar el tiempo de vida media. ¿Qué cosa es el tiempo de vida media? Es el tiempo en que la concentración de una sustancia inicial disminuye hasta la mitad. Ahí está, miren. Entonces, esta concentración que había inicialmente de esta sustancia, en un tiempo va a disminuir a la mitad, y a eso le vamos a llamar tiempo de vida media. Dice, es el tiempo que transcurre para que la concentración final es la mitad de la concentración inicial. Entonces acá tenemos logaritmo neperiano de la concentración final sobre el logaritmo neperiano de la concentración inicial va a ser igual a menos K por tiempo de vida media. Entonces el tiempo de vida media sale 0,693 entre la constante K. Como puedes darte cuenta, para una reacción de primer orden, entonces tenemos acá, para una reacción de primer orden, el tiempo de vida media se calcula como 0,693 entre K, que es la constante cinética o constante de velocidad. Seguimos. Ley de velocidad de orden de reacción. Reacción de segundo orden. Si la reacción química es de segundo orden, ¿cómo sería su gráfica? Dice, la velocidad de reacción es proporcional a la concentración de dos de los reactivos, ¿no? Entonces, ley de velocidad, tenemos velocidad de reacción igual a K, concentración de A
por concentración de B. Esa sería su ley de velocidad. ¿Por qué decimos que es de segundo orden? Si nos damos cuenta, acá A tiene el exponente 1 y B el exponente 1. Entonces acá podríamos decir que el orden parcial de A es 1. Y el orden parcial de B es 1 también. Entonces el orden de la reacción es 1 más 1, 2, pues, ¿no? Por eso decimos que esto sería una reacción de segundo orden. Acá tenemos una formulita que nos dice 1 sobre la concentración final, esta es la final, es igual a K por T más 1 sobre la concentración inicial. Entonces va a ser concentración de A final, 1 sobre la concentración de A final, es igual a K por T más 1 sobre la concentración de A inicial. Entonces acá tenemos la concentración final, la concentración inicial y el tiempo de reacción. Ahora, también puedo calcular el tiempo de vida media para esta reacción de segundo orden. Entonces, tiempo de vida media, ¿para quién? Para una reacción de segundo orden. ¿Ya? Segundo orden. Dice, es el tiempo que transcurre para que la concentración final sea o es la mitad de la concentración inicial. Claro, el tiempo de vida media, ¿no? En este caso, el tiempo de vida media sí depende de la concentración inicial. Y acá me lo está diciendo, pues, ¿no? El tiempo de vida media es igual a 1 sobre K, ¿no? Va a ser 1 sobre K, dividido sobre la concentración inicial, ¿no? Y esta constante K no es otra cosa que la constante cinética, pues, ¿no? Esta constante K es la constante cinética o constante de velocidad. Y esto de acá es la concentración inicial, pues, ¿no? Esta es la concentración inicial. Entonces, para una reacción de segundo orden, el tiempo de vida media va a ser igual a 1 sobre K y sobre concentración de A inicial, ¿no? La concentración del reactante A inicial. Vamos, seguimos. Ahora pasamos a lo que es el equilibrio químico. Dice, las reacciones químicas evolucionan hacia un equilibrio dinámico, en el cual reactivos y productos están presentes y coexisten en cantidades definidas. Las velocidades de reacción directa e inversa son iguales. O sea, decimos que un estado de equilibrio químico se da cuando la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. Cuando estas dos velocidades son iguales, hemos alcanzado un estado de equilibrio químico. Acá tenemos la velocidad 1, vamos a llamar así, K sub 1, que va a ser la velocidad de reacción directa, que va a ser K sub 1 por la concentración de A por la concentración de B. Y CD, que regresa a ser A más B, sería K sub 2. Entonces, la velocidad de reacción inversa sería K sub 2, ¿no? La constante K sub 2,
por la concentración de C por la concentración de D. Esta constante K sub 2 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y tendríamos K sub 1 entre K sub 2. Y eso me daría la concentración de C en el equilibrio por la concentración de D en el equilibrio sobre la concentración de A en el equilibrio sobre la concentración de B en el equilibrio. ¿Listo? Entonces nosotros acá podemos generalizar para una reacción química, ¿no? De la forma A de A más B de B, que va y viene reversible el proceso, que me da C de C más D de D. Entonces tenemos acá la constante K de equilibrio, va a ser igual, ¿no? En función a las concentraciones, tendríamos K sub C. K mayúscula y C minúscula, ¿no? K sub C. Entonces, K sub C, ¿a qué va a ser igual? A la concentración de C, que es el producto, ¿no? C representa un producto, elevado al coeficiente estequiométrico, que es C. Por la concentración de D, que también es un producto, elevado al coeficiente estequiométrico, que es D. Todo eso dividido entre la concentración de A, elevado a un coeficiente estequiométrico, que es A, y la concentración de B, elevado a un coeficiente estequiométrico, que es B. Y así calcularía la constante de equilibrio. K sub C, ¿no? Constante de equilibrio en función a las concentraciones. Pero si yo quiero calcular el K sub P, que es la constante de equilibrio en función a las presiones parciales, diré que la presión parcial de C, la presión parcial de C, y bueno, así se calcula la constante de equilibrio en función a las presiones parciales. Entonces, esto es solo para gases, ¿no? Acá vamos a poner solo para gases, pues, ¿no? Ese sería el Kp. Eso sería la presión parcial de C, que es un gas, elevado a la C. La presión parcial del gas D elevado a la D, sobre la presión parcial del gas A elevado a la A y por la presión parcial del gas B elevado a la B. Entonces, así calculamos el K sub P. Luego tenemos acá que Kp es igual a Kc por RT elevado a delta D. Entonces tenemos acá que Kp, ¿a qué va a ser igual? A Kc por RT elevado a delta N. Siendo el delta Dn el número de moles del producto, pero que sean gases, ¿ah? Profesor, y si hay un sólido, un líquido, no participa, no lo consideramos. Menos el número de moles de los reactantes, que sean gases, ¿ya? Tienen que ser gases, pues, ¿no? Entonces restamos el número de moles, ¿no? Del producto menos de los restantes de aquellos que sean gases. Tipos de equilibrio. Acá vamos a ver que tenemos dos tipos de equilibrio. El llamado equilibrio homogéneo, cuando el estado de agregación es el mismo. Mira, aquí es gas, aquí también es gas, y acá también es gas. Como los estados de agregación son los mismos, gas, 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 entonces le voy a llamar equilibrio homogéneo. Entonces, K sub C, ¿a qué va a ser igual? En este caso, la concentración del amoníaco elevado al cuadrado, la concentración del nitrógeno elevado a la 1 y la concentración del hidrógeno molecular elevado al cubo. K sub P, ¿qué cosa es K sub P?
Entonces, el K sub P, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión parcial del amoníaco elevado al cuadrado, es decir, a su coeficiente estequiométrico. Ahí está este cuadrado, ¿no? Sobre la presión parcial del nitrógeno elevado a la 1. ¿Por qué 1? Porque acá el coeficiente es 1. Por eso se ha colocado 1. La presión parcial del hidrógeno elevado al cubo. ¿Por qué se le ha puesto 3? Porque acá el coeficiente es 3. Equilibrio heterogéneo. ¿Qué cosa es un equilibrio heterogéneo? En un equilibrio heterogéneo vamos a observar que tenemos acá el sulfuro de zinc, que es un sólido, el oxígeno, que es un gas, el óxido de zinc, que también es un sólido, y finalmente el dióxido de azufre, que es un gas. Como vemos, los estados de agregación son diferentes, sólido, gas, sólido, gas. Entonces a este tipo de equilibrio se le llama equilibrio heterogéneo. Para determinar K sub C, diremos que es la concentración del dióxido de azufre elevado al cuadrado. Y para la concentración de oxígeno, ¿ya? Entonces acá podemos observar que el dióxido de azufre es un gas. Entonces sí considero su concentración, ¿no? Por eso se ha puesto, colocado aquí. Elevado al cuadrado porque este coeficiente es 2. Y esto sería ese cuadrado, ¿no? Que aparece ahí. Profesor, el óxido de zinc es sólido y no lo ha considerado. No, porque esa concentración va a ser igual a la unidad. ¿Ya? Entonces, para este sólido, ¿no? Para este óxido de zinc que es sólido, su concentración vale 1, ¿no? Se va a mantener constante. En los reactantes tenemos nuevamente el sulfuro de zinc, que es un sólido, así que su valor va a ser 1. El oxígeno es un gas, así que sí considero la concentración del oxígeno gaseoso. Elevado a su coeficiente, que es 3. Acá está elevado al cubo. Y por eso es K sub C es igual a la concentración del dióxido de azufre sobre. Y así estamos determinando la constante de equilibrio K sub C. ¿Ya? En el caso de K sub P, solo se trabaja con gases. Recuerda, el K sub P solo para gases. ¿Ya? Entonces, solo considero aquellos que sean gases. Presión parcial del dióxido de azufre al cuadrado y presión parcial del oxígeno al cubo, ¿no? Entonces, la presión parcial de aquellos que sean gases nada más. Seguimos. Ahora pasamos al llamado principio de Le Chatelier. Se parte con una reacción química que se encuentra en el equilibrio. ¿Ya? Acá tenemos A más B me da C más D. Esta reacción química está en equilibrio, dicen, ¿no? Cuando un sistema en equilibrio se sujeta a una acción externa, el equilibrio se desplaza en la dirección que tiende a disminuir o neutralizar dicha acción, pues, ¿no? Principio de Le Chatelier. Tenemos acá acción externa, aumenta la concentración, disminuye la concentración. Pues ahí tenemos la acción externa, ¿no? Que está aumentando la concentración, que puede ser de un reactante A o que puede ser de un producto C. Aumento de presión. ¿Qué pasa cuando se aumenta la presión? Presencia de un catalizador. Disminución de temperatura. Aumento de temperatura.
Veamos. Vamos a analizar este principio de Le Chatelier. ¿Cómo lo analizamos? Veamos. Dice acá, aumenta la concentración, pero no nos dicen de quién, pues, ¿no? Pues vamos a ver que esto es un caso, pues, ¿no? Vamos a poner acá caso 1. Aumenta la concentración de un reactante. Ya, vamos a poner de un reactante, ¿ya? Que sea de un reactante. Aumenta la concentración de un reactante. El reactante puede ser A o el reactante puede ser B. Si la concentración de A aumenta, hay mucho A, retiremos que se rompe con el equilibrio. Ya me he salido del punto de equilibrio porque ha aumentado la concentración de A. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La respuesta es disminuir la concentración de A. Gastar, ¿no? A. ¿Y cómo gasto A? Haciendo que A reaccione con B para producir C más D. Entonces, la respuesta es un desplazamiento hacia la derecha. Ya, esa va a ser la respuesta. ¿Qué pasa si aumento la concentración de un producto? Sería el caso 2. Si aumenta la concentración de un producto. Supongamos que aumento C, hay más C. Entonces, si la concentración de C aumenta, entonces se rompe con el equilibrio. Salgo del estado de equilibrio o del punto de equilibrio. ¿Cómo recupero mi equilibrio? Bueno, tengo que gastar C porque tengo mucho C. Entonces vamos a gastar C. Estamos gastando C. Pero para gastar C, debe reaccionar con D para formar A más B. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces, cuando aumenta la concentración del producto, el equilibrio se desplaza a la izquierda. Si aumenta la concentración de un reactante, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. ¿Ya? Entonces acá habría un desplazamiento hacia la derecha, mientras que acá un desplazamiento hacia la izquierda. Bueno, y eso es el principio de Le Chatelier, ¿no? Ese es el principio de Le Chatelier. Bueno, seguimos. Acá tenemos un ejercicio de aplicación, ¿no? Para resolver. Acá está su solución, la solución, hacia dónde se desplaza el equilibrio. Muy bien, ahora pasamos a los ejercicios de clase. Primer ejercicio de clase, ¿qué nos dice? Dice, la cinética química estudia la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas y los factores que afectan esta velocidad, como la concentración de reactivos, la temperatura y los catalizadores. Su estudio es crucial para entender y controlar procesos industriales, biológicos y ambientales, optimizando reacciones para obtener productos deseados de manera eficiente. Al respecto, seleccione la alternativa incorrecta, dice, ¿no? Al respecto, seleccione la alternativa incorrecta. Dice, los reactantes se consumen conforme avanza una reacción. Claro, esto es correcto, ¿no? Les había dicho que yo tengo un reactante que se transforma en producto. La concentración del reactante es 1, la concentración del producto es 0. Después de un tiempo, esto baja a 0,8 y esto aumenta a 0,2. Él baja a 0,6, él aumenta a 0,4. Él disminuye a 0,4 y él aumenta a 0,6. Podemos ver que la concentración del reactante está disminuyendo. 1, 0,8, 0,6, 0,4. Disminuye la concentración del reactante. Mientras que la concentración del producto está aumentando. Dice acá, los reactantes se consumen
Entonces acá decimos que la primera es verdadera, ¿no? Dice, ¿los reactantes se consumen conforme avanza una reacción? Sí. B, el tiempo de vida media no depende de la concentración de reactante para cinéticas de orden 1. Entonces acá nos dice que tenemos una cinética de orden, ¿no? Esta podría ser de orden 0, de orden 1 y de orden 2, ¿no? Ahí tenemos varias posibilidades. Entonces, una cinética de orden 0, ¿no? En una cinética de orden 0, la fórmula con la cual se trabaja, ¿no? La fórmula sería la concentración de A inicial menos la concentración de A final sería igual a la constante cinética multiplicada por el tiempo, pues, ¿no? Para una reacción de orden 1, la concentración de A final sería igual a la concentración de A inicial multiplicado por la exponencial de menos K por T. Y para una reacción de orden 2, sería 1 sobre la concentración de A final, que va a ser menos, sería acá, menos, hay que poner que es menos 1 sobre la concentración de A inicial, eso sería igual a K por T. ¿Ya? Eso sería el K por T. Ahora, el tiempo de vida media, porque acá hablan del tiempo de vida media, entonces ponemos por acá el tiempo de vida media, que sería T un medio. Para una cinética de orden 0, ¿no? Su tiempo de vida media, ¿a qué será igual? Para una cinética de orden 1, su tiempo de vida media, ¿a qué sería igual? Y para una cinética de orden 2, su tiempo de vida media, ¿a qué será igual? Entonces, diremos que para una cinética de orden 0, su tiempo de vida media va a ser la concentración de A inicial sobre 2 veces la constante cinética. Para el tiempo de vida media para una reacción de orden 1, ¿no? De cinética de orden 1, su tiempo de vida media va a ser logaritmo neperiano de 2 sobre la constante K. Y para el tiempo de vida media de una reacción de segundo orden, su cálculo del tiempo de vida media va a ser 1 sobre la concentración de A inicial dividido entre la constante cinética, ¿no? K. Y ahí tenemos los tiempos de vida media para cinéticas de orden 0, orden 1, orden 2. Entonces acá me están hablando, ¿no? La B dice, el tiempo de vida media no depende, dice, ¿no? De la concentración de reactante para cinéticas de orden 1. Sería este caso de acá, es el orden 1. Entonces su tiempo de vida media es este de acá. Como podemos observar, este tiempo de vida media no depende de la concentración inicial. No depende, eso es verdadero. C, al disminuir la temperatura, la velocidad de reacción disminuye. Claro, habíamos dicho que la temperatura y la velocidad de reacción estaban relacionadas. A mayor temperatura, mayor velocidad, menor temperatura, menor velocidad. Una relación directamente proporcional. Y eso es el complejo activado. Claro, si yo tengo una gráfica y acá tengo el reactante, acá tengo el complejo activado y luego tengo aquí el producto. Entonces, este complejo activado va a tener mayor energía, porque esta es una gráfica de energía, con respecto al reactante y con respecto al producto. Dice, el complejo activado siempre presenta mayor energía. Claro, está arriba, tiene mayor energía. Este complejo va a tener mayor energía. Para sólidos, al aumentar el grado de división, ¿la velocidad disminuye? No, pues. Si yo aumento el grado de división, aumento la superficie de contacto. Y si se aumenta la superficie de contacto, la velocidad aumenta, no disminuye. Entonces, no es correcto decir que disminuye, sino aumenta. Y por eso esta sería la alternativa que es falsa. La E, la respuesta, pues, ¿no? La E, 1E. Seguimos.
Ejercicio número 2. Dice, la descomposición del peróxido de hidrógeno está promovida por la presencia de iones yoduro. El proceso ocurre con la siguiente ecuación química global. Experimentalmente se ha encontrado que el mecanismo de reacción es el siguiente. Siendo la etapa 1, dice que la etapa 1, el paso determinante de la velocidad. Como dice que es el paso determinante, significa que el paso 1, esta etapa 1, es la etapa lenta. ¿Ya? Porque es el paso determinante. Y el paso determinante es la etapa lenta, pues, ¿no? En cambio, la etapa 2 es la etapa rápida. Ya va a ser la etapa rápida. Dice, ¿la etapa 2 es la más lenta? No, eso es falso. 2. Los iones son los intermediarios de la reacción. Para saber quién es el intermediario, debo sumar el paso 1 más el paso 2, o mejor dicho, la etapa 1 y la etapa 2. Si tú sumas las etapas, vas a darte cuenta que este compuesto se va a cancelar. Y te va a quedar peróxido más peróxido, 2 veces el peróxido de hidrógeno. Más el yoduro me va a dar agua más agua, 2 moléculas de agua. Más oxígeno, más el yoduro. ¿Listo? El yoduro viene a ser el catalizador. ¿Ya? El yoduro que está en el reactante y que está en el producto representa al catalizador. ¿Ya? Entonces, en este caso, este yoduro, ¿no? El ion yoduro, es y o menos con carga negativa, ¿son los intermediarios de la reacción? Bueno, sí, porque no aparece en la reacción global. Eso es verdad. 3. La ecuación de velocidad es. ¿Cómo se escribe la ecuación de velocidad? Como acá me han dicho que tengo la etapa lenta, que es esta de acá, entonces trabajo con la etapa lenta, que es esto de aquí. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? Sería así, mira. La ley de velocidad sería velocidad de la reacción igual. Como tiene una constante K1 aquí, va a ser la concentración del yoduro. Y esa sería la ley de velocidad. Aquí yo tengo concentración de peróxido, está bien, pero este es el intermediario, no, él no es, pues, ¿no? Y acá le faltó también la constante. Entonces, la velocidad es igual a K1, concentración del peróxido, por la concentración del yoduro. Entonces, esto también es falso. Falso, verdadero, falso. La D la respuesta, ¿no? Entonces, para el segundo ejercicio, va a ser falso, verdadero, falso. La D es la respuesta. Seguimos. Ejercicio número 3. La velocidad de las reacciones de primer orden depende linealmente de la concentración de un reactante. Este tipo de cinética es crucial en procesos como la desintegración radiactiva y muchas reacciones biológicas y farmacológicas. Al respecto, una reacción cuya cinética es de primer orden. Ah, mira, me dan el dato. Dice, al respecto, dice, ¿no? Al respecto, una reacción cuya cinética es de primer orden. Ah, entonces, tenemos acá que el orden de la reacción es 1, pues, ¿no? Posee una constante de velocidad K. Dice que la constante de velocidad es K, cuyo valor de K es 1,0 por 10 a la menos 2 minutos a la menos 1. Determina el tiempo, me piden determinar el tiempo. No sabemos en qué. A la 16ª parte. Entonces quiero el tiempo con la condición que la concentración inicial nosotros vamos a decir lo siguiente.
El reactante, vamos a analizarlo acá, el reactante se transforma en producto, ¿no? El reactante se transforma en producto. Se va a convertir en la concentración inicial sobre 2. Este tiempo, como logaritmo neperiano de 2 sobre la constante K, ¿no? Y se podría calcular, ¿no? Entonces vamos a decir 39. Dividido por la constante K, pero acá me dan el valor de K. Y K el tiempo de vida media me sale 69 minutos. ¿Listo? Entonces tenemos 69 minutos para disminuir la concentración a la mitad. Profesor, pero no queremos la mitad, queremos la 16ª parte. Esto de acá, ¿no? La 16ª parte. Entonces diremos que la concentración inicial va a pasar a la mitad, luego va a pasar a la cuarta parte, luego va a pasar a la octava parte y luego va a pasar a la 16ª parte. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿No? Diremos que para este primer proceso, el tiempo transcurrido es un tiempo de vida media. Y para este segundo proceso es un segundo tiempo de vida media. Y para este otro proceso es un tercer tiempo de vida. No es una reacción de primer orden, no depende de la concentración inicial. Entonces, el tiempo pedido va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 4 veces el tiempo de vida media. Entonces, el tiempo sería 4 por 69 minutos. El tiempo de vida media nos daría entonces. Hay que multiplicar 4 por 69. ¿Cuánto me da eso? 4 por 69. 276. Eso me daría 276 minutos. Listo, ya calculé el tiempo que transcurre para que la concentración inicial disminuya a la 16ª parte. La respuesta es la D de dado, ¿no? 276 minutos es el tiempo transcurrido. Seguimos. Ejercicio 4. Dice, la expresión de la ecuación de velocidad de las reacciones de segundo orden depende de las concentraciones de los reactantes o del cuadrado de la concentración de uno. Este tipo de cinética es crucial para entender muchas reacciones químicas en soluciones y superficies catalíticas. Al respecto, una reacción química elemental entre dos reactantes en solución acuosa A y B posee una constante de velocidad K, cuyo valor es 20, y con el orden parcial 1 para ambos reactantes. Ajá. Entonces acá dice que tenemos una reacción química elemental. Profesor, ¿qué cosa es una reacción química elemental? Vamos a decir que elemental es igual que decir sencilla, ¿ya? Elemental sencilla, sencilla elemental. Son los reactantes en solución acuosa A y B. Entonces yo tengo acá A más B, me va a formar un producto, ¿no? Y dice que su ley de velocidad
de A por la concentración de B. Dice que el orden parcial es 1 y para B su orden es 1. O sea, cada uno de ellos tiene orden 1. Si las concentraciones iniciales de A y B son 0,40, o sea, inicialmente, en un inicio, la concentración de A es 0,4 molar y la concentración de B es 0,5 molar. Esas son sus concentraciones iniciales. Dice, determine la velocidad de reacción. Me piden determinar la velocidad de la reacción. Cuando la concentración de A cae a la cuarta parte. O sea, si es 0,4 y cae, significa que ahora va a ser 0,1 molar. Diremos que esto es en el estado de, ¿no? Esa sería la concentración final, vamos a ponerlo así. Esta sería la final. 0,1. Entonces, ¿cuánto se ha gastado? ¿Cuánto se gastó? Si inicialmente había 0,4 y al final hay 0,1, de 0,4 a 0,1 se ha gastado 0,3 molar, ¿no? Ya esa es la cantidad que diremos de gasto que ha habido. Muy bien, con esto de acá yo puedo calcular la velocidad de reacción. El valor de K me lo dan de dato, aquí está, es 20. Por la concentración de A, que es 0,1, ya 0,1 a la 1, por la concentración de B. Pero la concentración de B inicialmente era 0,5. Se gasta una cantidad, no sé cuánto, y al final va a quedar una cantidad. Yo necesito saber cuánto se gasta de B y cuánto queda al final, ¿no? De B también, ¿no? Y con eso tendríamos el problema resuelto. ¿Qué nos falta? La concentración de B. Vamos a razonar acá. Como acá el problema me dice que es una reacción sencilla, ¿no? Establecido que esta reacción, ¿qué tipo de reacción es? Es una reacción sencilla. Si la reacción es sencilla, ¿no? La reacción lo estoy considerando como una reacción sencilla, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple en una reacción sencilla? Que el exponente, o sea, este 1 de acá y este 1 de acá, coinciden con los coeficientes estequiométricos, que acá es 1 y acá es 1. Entonces yo voy a decir que una mol de A reacciona con una mol de B. Pero de A se ha gastado 0,3. Si gasto 0,3 moles de A, entonces la pregunta es, ¿cuántas moles he gastado de B? Como la relación estequiométrica es de 1 a 1, acá también el gasto va a ser el mismo. 0,3 mol de B. Vamos a poner acá, gasté 0,3 moles de B. ¿Cuánto me queda? 0,5 menos 0,3, me quedó 0,2 molar, pues, ¿no? Molar. Lo colocamos acá, 0,2. Entonces, la velocidad de la reacción, ¿a qué sería igual? Operando sería 20 por 0,1 por 0,2. Y esto me estaría dando 0,4. La velocidad de la reacción sería 0,4. ¿Ya? Esa sería la velocidad. Entonces, la clave es la de dato, 0,4.
Pregunta número 5. Dice, los factores que influyen en la velocidad de una reacción química incluyen la naturaleza de los reactantes, su concentración, la temperatura, la superficie de contacto, la presencia de catalizadores y la presión. Estos elementos pueden aumentar o disminuir la rapidez con que ocurre una reacción. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. Elevar la temperatura aumenta la velocidad de una reacción. Entonces, si yo tengo acá la temperatura y tengo la velocidad de la reacción, ¿qué vamos a decir? A mayor temperatura, mayor velocidad, ¿no? A mayor temperatura, mayor velocidad. A menor temperatura, menor velocidad. Relación directamente proporcional. No hay una relación directa, pues, ¿no? Una relación directamente proporcional. Dice, ¿elevar la temperatura aumenta la velocidad de una reacción? Sí, eso es verdadero. 2. ¿Pulverizar un bloque de hierro disminuye la velocidad de corrosión? Tú al pulverizar, lo que estás haciendo es aumentar, ¿no?, la superficie. Entonces, yo tengo un bloque, un sólido, que tiene una superficie, otra superficie y otra superficie. Acá habrían 6 superficies, va a tener una velocidad 1. Pero al pulverizar, ¿no? Al pulverizar, tú dices, ¿no? Pulverizar. Entonces quiere decir que lo estás haciendo partículas más pequeñas. Así, mira. Como consecuencia de esta pulverización, la superficie aumenta. Quizás acá aumenta 100 veces S. Entonces, la velocidad va a ser la velocidad 2. Entonces, vamos a llegar a la conclusión que la velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad 1. A mayor superficie de contacto, mayor velocidad de la reacción química. Dice, pulverizar un bloque de hierro, ¿disminuye la velocidad de corrosión? No, no la disminuye, aumenta. Entonces acá sería aumenta. Aumenta la velocidad de corrosión. Entonces la segunda es falsa, pues, ¿no? 3. La catalasa, ¿no? La catalasa es un catalizador, pues, ¿no? Catalizador. Dice, la catalasa de la sangre acelera la descomposición del peróxido de hidrógeno. Claro, tú dices, profesor, ¿qué hace la catalasa? ¿Qué hace este catalizador? Aumenta la velocidad, lo acelera. Y eso sería verdadero, pues, ¿no? ¿Verdadero o falso verdadero? La respuesta es la C. La C es la respuesta. Seguimos. Ejercicio 6. Dice, los perfiles de energía como función del avance de reacción muestran cómo varía la energía de reactivos y productos, destacando la energía de activación y los intermediarios. Estos gráficos ayudan a entender la termodinámica y la cinética, identificando barreras energéticas y estados de transición. A continuación se muestran los perfiles de energía para 3 reacciones químicas, A, B y C. Al respecto, seleccione la alternativa que contenga el valor de verdad de las siguientes proposiciones. 1. La reacción A es exotérmica. A ver. Para saber que una reacción es exotérmica, ¿no?, tengo que fijarme en su delta de H, pues, ¿no? Entonces acá veo que esa es su variación de entalpía, ¿no? Esto de acá es el delta de H. O también podríamos decir que esta es la variación de energía. Entonces, para esta reacción, la variación de energía es igual a menos 40, que es igual al delta de H, que es igual al calor a presión constante. Muy bien. Entonces, en el caso de la gráfica A, tiene un signo negativo. Ya hemos dicho que cuando el signo es negativo, ¿no? Cuando el signo es negativo, la reacción es exotérmica.
Ya es reacción exotérmica. En el segundo caso, tenemos acá la variación de energía, ¿no? Esa sería la variación de energía. Para nosotros, el delta de H o el delta de E, pues, ¿no? Entonces, para este segundo caso, diremos que la variación de energía es igual a 20, que es igual al delta de H o al calor a presión constante. Me doy cuenta que tiene signo positivo, está sobreentendido, ¿no? Y si tiene signo positivo, significa que la reacción es endotérmica. Reacción endotérmica. Muy bien, y ese sería el caso B, ¿no? Entonces la A es exotérmica, la B sería endotérmica. Y en el caso C, ¿no? En el caso C, puedo observar que esta gráfica, ahí está la variación de energía. Lo tenemos acá en el caso que va a ser igual al delta de H, que va a ser igual al calor a presión constante, pues, ¿no? Como tiene signo negativo, me va a significar, ¿qué va a significar eso? Que es una reacción exotérmica. Reacción exotérmica. Dice acá, ¿la reacción A es exotérmica? Bueno, sí. Tiene signo negativo, es exotérmica. Eso es verdadero. 2. La energía de activación de la reacción B la energía de activación de la reacción B es 50. Claro, aquí está, es 50, lo cual es correcto, es verdadero. 3. La reacción que posee la constante de velocidad más alta es. Entonces me están pidiendo por la constante de velocidad, que es K minúscula, pues, ¿no? Entonces diremos K minúscula, que es la constante de velocidad, y la energía de activación, vamos a decir que tiene una relación inversamente proporcional. A mayor energía de activación va a tener menor valor de constante, y a menor energía de activación, mayor valor de constante, pues, ¿no? Entonces, el valor es 30. Aquí es 50, y aquí es 30. En este caso sería 50, y en este caso sería 40, ¿no? Son diferentes. De ellas, la menor va a ser 30. ¿Ya? Entonces acá diremos, la menor es 30. Y la mayor va a ser 50. Ah, no, la energía de activación, pues, ¿no? Estoy poniendo la constante. Entonces, la menor va a ser 30, que sería, esta es la menor energía de activación sería 30, y esta es la mayor energía de activación sería 50. Entonces, para la mayor energía de activación va a ser la menor constante. Es 30 va a ser la mayor constante. La mayor constante. Podemos observar acá la relación es inversamente proporcional. Dice, la reacción que posee la constante de velocidad más alta. Bueno, la constante más alta, la mayor, va a ser la que tiene menor energía de activación, 30 en este caso, pues, ¿no? ¿Qué sería la gráfica A? Pues, ¿no? ¿Es la C? No, no es la C, es la A. Por eso diremos que es falso. Verdadero, verdadero, falso. La B, 6B. 6B.
Seguimos. Pregunta 7. Dice, el equilibrio entre los gases es dinámico y reversible. Incoloro para el tetróxido de nitrógeno se disocia en óxido de nitrógeno marrón. A bajas temperaturas predomina el tetróxido de nitrógeno, mientras que a altas... Bueno, acá no sabemos dónde está el calor, ¿no? Y luego me pregunta si la reacción es endotérmica o exotérmica. Entonces, acá hay dos posibilidades. Primera posibilidad, que yo tengo el tetróxido de nitrógeno gas, ahí viene, y me forma el dióxido de nitrógeno, que es gas, más el calor. Yo puedo suponer que el calor está en el producto, ¿no? Primera suposición, primera posibilidad. Segunda posibilidad, que el tetróxido de nitrógeno gas más el calor me da el dióxido de nitrógeno gas y esto es reversible, ¿no? Entonces, la segunda posibilidad es que el calor esté en la zona de los reactantes. Como yo no sé dónde está el calor, tengo que ayudarme de los datos que tengo. ¿Ya? Con los datos que tengo que deducirlo, pues, ¿no? ¿Cuál será el correcto? ¿Estará el calor en los reactantes o estará el calor en el producto? Pero acá me dice que es de color marrón, el tetróxido. Él es de color marrón. Y va a ser de color marrón a altas temperaturas. Y va a ser incoloro a bajas temperaturas. ¿No? Eso es lo que me dice el ejercicio. De color marrón a altas temperaturas e incoloro a bajas temperaturas. Entonces vamos a razonar. Decimos, ¿qué pasaría en este primer caso? Ya vamos a poner acá caso 1. Si yo aumento la temperatura. Si aumentamos la temperatura, el calor es el afectado. Aumentamos el calor. Como hay mucho calor, hay que gastar este calor. Si gasto el calor, voy a transformar el dióxido de nitrógeno a tetróxido de nitrógeno. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Entonces hay mayor concentración de tetróxido. Entonces este sistema va a ser incoloro, pues, ¿no? Incoloro. ¿Por qué? Porque hay más tetróxido de nitrógeno. En cambio, el dióxido de nitrógeno va a quedar una pequeña cantidad. Pero acá nos dice que a altas temperaturas es de color marrón. Es marrón, no incoloro. Entonces no puede ser este el caso. O sea, el calor no puede estar en el producto. No. El caso 2 sería este de acá. Caso 2. En el caso 2, si yo aumento la temperatura, el calor aumenta. Y como tengo que gastar el calor, voy a convertir el tetróxido en dióxido de nitrógeno. Entonces el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y un desplazamiento a la derecha significa que va a haber mayor concentración de dióxido de nitrógeno. O sea, el sistema se vuelve de color marrón. Y coincide con el dato, ¿no? Que a altas temperaturas es de color marrón. Entonces, este es el correcto. Entonces, quiere decir que para esta reacción química, el calor está en la zona de los reactantes. Eso significa que es una reacción endotérmica. ¿Ya? Va a ser endotérmica. ¿La reacción es endotérmica? Sí, eso es verdadero. 2. Cambiar la presión no afecta la posición de equilibrio. Cambiar la presión no afecta la posición de equilibrio. Veamos. Si tenemos acá el tetróxido de nitrógeno gas, flechita va, flechita viene, y me da el dióxido de nitrógeno gas, y acá le pongo un coeficiente 2, 2 nitrógenos, 4 oxígenos, 4 oxígenos. Entonces habría 1 mol de gas en los reactantes y habrían 2 moles de gas en el producto. Cambiar la presión. Cambiar la presión significaría, por ejemplo, aumentar la presión. Si yo aumento la presión, la respuesta a esa acción, ¿cuál sería? La respuesta sería disminuir la presión. ¿Ya?
Entonces, cuando la acción es aumentar la presión, la respuesta del sistema, es decir, de la reacción química, es disminuir la presión. ¿Y cómo disminuyo presión? Les recuerdo que PB es igual a RTM. A mayor número de moles, mayor presión. Y a menor número de moles, menor presión. Entonces, para aumentar la presión, debo aumentar el número de moles de la mezcla. Y para disminuir la presión, debo disminuir el número de moles de la mezcla. ¿Ya? Entonces, si mi respuesta es disminuir la presión, entonces yo me fijo que hay menos moles en los reactantes. Entonces, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Ya, hacia la izquierda. Entonces, sí hay un desplazamiento del equilibrio. ¿Ya? Sí hay un desplazamiento del equilibrio. Dice, cambiar la presión no afecta la posición de equilibrio. Bueno, en este caso sí lo afecta. ¿Ya? Sí afecta. Y acá dice que no afecta. No, sí afecta. Entonces eso sería falso. 3. Agregar un catalizador desplaza el equilibrio hacia la izquierda. Pero si este sistema ya se encuentra en el equilibrio, el catalizador no hace nada cuando se agrega. Entonces, agregar un catalizador desplaza el equilibrio hacia la izquierda, no. Eso es falso. Si el sistema ya se encuentra en un estado de equilibrio y yo le agrego un catalizador, el catalizador no hace nada, ¿no? Porque ya me encuentro en el estado de equilibrio. ¿Listo? Entonces dice acá. Dice, agregar un catalizador desplaza el equilibrio hacia la izquierda. No, el catalizador no desplaza el equilibrio, ni a la derecha ni a la izquierda. Porque ya me encuentro en un estado de equilibrio, pues, ¿no? La respuesta es verdadero, falso, falso. La respuesta es la A. 7A. Seguimos. Ejercicio número 8. Dice, la constante de equilibrio cuantifica la relación entre las concentraciones de reactivos y productos. En un equilibrio químico a una temperatura específica, un valor alto de la constante indica predominio de productos, mientras que un valor bajo sugiere predominio de reactivos. Al respecto, considere las siguientes ecuaciones químicas. En cuantas se cumple que Kc va a ser igual a Kp a 25 grados Celsius. Entonces, para que Kp sea igual a C, entonces diremos acá que Kp es igual a Kc multiplicado por R por la temperatura elevado a la variación del número de moles. Entonces, para que sean iguales, entonces tendríamos que decir si delta de N es igual a 0, entonces Kp va a ser igual a Kc. ¿Ya? Entonces, para que Kp sea igual a Kc, ¿no? Para que Kp sea igual a Kc, la variación del número de moles tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Aquellos que sean gases nada más, ¿no? Que los que sean gases. Entonces, en el primer caso, acá tengo 4 y acá tenemos 5. Eso me da 9. Aquí tenemos 4 y acá tenemos 6. Eso me da 10. Entonces, la variación del número de moles de los que son gas es 10 menos 9. Esto me da 1. Entonces, acá diremos que Kp va a ser diferente a Kc. En el segundo caso, tenemos acá 3 y acá está 1. 3 más 1 sería 4.
Acá es 3 y acá es 1. 3 más 1 sería 4. Entonces, la variación del número de moles va a ser 4 menos 4, y eso me da 0. Si la variación del número de moles me da 0, significa que Kp va a ser igual a Kc. Y en el tercer caso tenemos aquí acuoso. Cuando es acuoso no lo considero. Esto es como 0 moles de gas, pues, ¿no? Acá tenemos gas, su coeficiente es 1. Acá tenemos 1 mol de gas. Acá está el líquido, 0 moles de gas. ¿No? No es gas, es líquido, pues, ¿no? No lo consideramos. Entonces, en los productos, acá sería la variación del número de moles sería 1 más 0 menos 0. Entonces, la variación del número de moles sería igual a 1. ¿No? Sería igual a 1. Y si la variación del número de moles es igual a 1, significa que Kp va a ser diferente a Kc. ¿Qué nos pedían? ¿En cuánto se cumple que Kc es igual a Kp? Bueno, se cumpliría para el caso 2. Para el caso 1, no, porque son diferentes. Y en el caso 3, también son diferentes. Entonces se cumple para 2 nada más. Sería solo 2. La respuesta, la B. 8B. ¿Listo? Muy bien. Entonces acá serían los ejercicios propuestos, ¿no? Tarea para la casa. En la pregunta 1, la respuesta es la A. En la pregunta 2 es la E. En la pregunta 3 es la C. En la pregunta 4, la respuesta es la D. Y en la pregunta 5, la respuesta es la A, pues, ¿no? Y ahí tenemos para el caso de los ejercicios propuestos, ¿no? Tarea para la casa. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, así hemos llegado al final de esta clase. Fue un poquito rápido, pero hemos terminado. Bueno, espero que se haya entendido, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor.